y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están nuevamente con nosotros en este programa Verdades Eternas. Damos gracias a Dios que nos permite compartir este día el mensaje de la palabra de Dios, que como es el tema Verdades Eternas, son la palabra de Dios. Son verdades eternas para con cada uno de nosotros. Así también esperando que Dios haya favorecido las peticiones de todos aquellos que llamaron y que enviaron su petición por texto, también esas llamadas, pues que Dios les haya bendecido y haya contestado esas peticiones. También que pues esperando que los mensajes que se están dando, hermanos, que sean para su bendición y la bendición de su familia. Pues ese es el deseo de nosotros que estamos dando esta palabra a través de estos monitores. Así también nuestro hermano Antonio va a saludarnos. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición para sus vidas, así como la ha sido para nosotros. Y también esperando de parte de Dios que nos conceda esta bendición, privilegio de seguirla compartiendo, ¿verdad? Para que podamos ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, en que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así voy a dejar a mi hermano pastor. Dios les bendiga. Así, hermanos, en este momento vamos a leer la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así el tema de hoy es la justificación del hombre. Vamos a darle gracias al Señor y que el Señor siga bendiciendo todo y cada uno de aquellos que están a través de esos televisores, y si hay alguna petición, que Dios tome esa petición de ese corazón. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora por permitirnos, Padre mío, y darnos este privilegio, Padre amado, de compartir tu palabra, mi Dios, que son verdades, Padre eterno, y son verdades eternas, mi Dios, que sean de bendición para aquellos que están a través de esos televisores, Padre amado, escuchando esta palabra, y que a través, Señor, del desarrollo del mensaje, Padre amado, pueda, Señor, recibir cada uno de ellos, Padre mío, esa bendición, esa administración de su palabra, mi Dios. Gracias, Padre eterno, Señor, en nombre de Jesús. Así, el tema es justificación del hombre. Es un tema muy hermoso, el cual pues es igual que todos los temas tomados de la palabra de Dios, pero el tema de la justificación del hombre nos da luz como el estado del hombre, el cual antes de conocer al Señor estaba. Y ahora que Dios a través de su Hijo nos ha justificado, dice la Biblia, nos damos cuenta que ahora todo hombre puede tener paz con Dios, también puede tener comunión con Dios, también puede tener esa amistad con Dios, como también puede tener una buena relación con Dios. Eso es lo que, por eso decía, este tema es un tema hermoso, el cual es la justificación del hombre. Porque si nosotros vemos a través de la palabra de Dios, nos habla en este libro de Romanos, nos habla que no hay ningún hombre justo, ni siquiera uno que busque a Dios. O sea que nos da esa luz, la cual el hombre, ni por las obras, ni por la ley, ni por ser bueno, ni por ser honesto, ni porque ser buen esposo, ni porque sea buen hijo, ni porque sea buena esposa, puede justificarse delante de Dios. Y esto es lo que dice la palabra del Señor ahí en Romanos 3:20. Nos dice que el hombre, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Es el cual nosotros vemos que en la posición que antes nosotros teníamos era de ser enemigos de Dios. A través de la Biblia nos habla, dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Allá en Romanos 5:10 nos habla y nos dice que nosotros éramos enemigos.
Como también nos habla Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, ¿por qué digo que es un tema hermoso la justificación del hombre? Porque anteriormente nosotros no nos podíamos justificar delante de Dios, ni por ser buenos, ni porque no tomamos, porque no mentimos, porque no matamos, porque no robamos. No, ninguna de esas, o porque hayamos ayudado a una beneficencia o hayamos hecho algo bueno para alguien, nosotros no nos podíamos justificar delante de Dios. Ahora, a través de la palabra de Dios, nos dice que nosotros fuimos justificados a través de la fe. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y no solamente eso, sino que ahora tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos esa comunión con Dios. Ahora tenemos esa amistad con Dios. Ahora tenemos esa relación con Dios por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Si nosotros vemos también que también Santiago nos dice que todos aquellos que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. O sea que al ver este tema y estarlo meditando, esto es un tema hermoso, hermanos, porque entonces nosotros reconocemos que nuestras obras, dice la Biblia que nuestras obras no eran buenas delante de Dios. Ni tampoco, ni por las obras nosotros podíamos justificarnos. Ahora, si nosotros vemos que en la Biblia nos dice que éramos enemigos de Dios, y si nosotros vemos que nosotros teniendo un enemigo que está tratando de hacernos daño, nosotros no vamos a estar tranquilos, nosotros no vamos a tener paz, nosotros no vamos a tener esa seguridad, siempre vamos a estar con ese temor. Y si nosotros vemos, hermanos, que si nosotros físicamente conteniendo un enemigo, nosotros nos sentimos de esa manera. Ahora, si nosotros sabemos que el alma así se siente de esa misma manera, el sentir del alma es de que no se siente tranquilo, no se siente con paz, no se siente segura. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos al Salvador. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos el Salvador? Porque el hombre, desde que pecó, no ha habido un hombre que se pueda justificar delante de Dios con sus obras. Y aparte, si nosotros tenemos enemigos, nosotros no nos sentimos seguros. Y si nosotros no tenemos Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo como Salvador, nuestra alma, dice la Biblia, es por eso que se siente intranquila, se siente sin paz, se siente sin seguridad, porque nuestra alma está segura de dónde va a ir. Dice la Biblia que nuestra alma, si nosotros no estamos reconciliados con Dios, si nosotros no estamos justificados por este medio que es Jesucristo, nuestra alma pesa una condenación para nuestra alma. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos no podíamos acercarnos a la presencia de Dios. Y al no poder nosotros acercarnos a la presencia de Dios, nuestro lugar era un lugar de condenación eterna. Dice la Biblia allá en San Juan capítulo 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. O sea que la condenación al hombre está sobre de él si nosotros no creemos en lo que Jesús ha hablado, ni tampoco creemos en el que Dios ha enviado. Es el porqué que en el hombre pesa una condenación eterna. Y si no está el Salvador, que es Jesucristo, en su vida, pesa esa condenación hasta la hora de muerte, y ahí no va a haber justificación delante de Dios, ni porque hizo buenas obras, ni porque fue buen esposo, ni porque fue buena esposa, ni porque fue buen hijo, sino que la única manera de justificarnos es a través de Jesucristo. El único mediador, dice la Biblia, que es Jesucristo. Allá en 1 Timoteo capítulo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres.
Dice Jesucristo hombre. Amén. No hay otro mediador entre nosotros. No hay las obras que hemos hecho el mediador para nosotros justificarnos delante de Dios. No es lo que nosotros hayamos dado o porque lo bueno que hayamos sido va a ser el medio para poder nosotros justificarnos delante de Dios, sino que el medio para que nosotros podamos ser justificados, dice la Biblia, que es Jesucristo. Amén. Es el por qué también nos habla de la justificación. La justificación allá en Romanos capítulo 5:1 es lo que nos habla y nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay de ninguna manera, no hay ningún mediador, no hay ninguna obra, no hay ni siquiera la ley la cual nos podemos justificarnos delante de Dios. Si vemos en Romanos 3:24 también nos dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. No hay otro mediador, no hay otro que nos pueda justificar delante de Dios. Es por eso que decía, el tema de la justificación del hombre es un tema hermoso, porque ahí nos damos cuenta que nosotros no podíamos ni por nuestras obras, ni por lo bueno que éramos, estar justificados delante de Dios. Es el porqué, hermanos, de que si nosotros vemos y seguimos leyendo, hermanos, que Dios ha prometido y nos ha dado, y ahora tenemos ese privilegio de nosotros estar en paz con Dios, tener esa comunicación con Dios y también tener esa relación con Dios. Asimismo, hermanos, pues también nuestro hermano Antonio tiene también algo que comentar de esta hermosa tema de la justificación del hombre. Amén, pastor. Dios le bendiga. Muy cierto, ¿verdad? Dice mi hermano, muy precioso el tema de la justificación, ¿verdad? O declarar justo a una persona. Según el diccionario bíblico, ¿verdad? Dice acto forense de Dios basado en la obra de Jesucristo en la cruz, a través de la cual un pecador es declarado justo mediante la imputación de la justicia de Cristo, ¿verdad? El hombre es declarado justo, dice, no, como estaba diciendo mi hermano, no por las obras que él haga, no porque él es una buena persona, no porque él ayude a los pobres, no porque, ¿verdad? No le haga mal a nadie, como muchos dicen, yo no me meto en problemas y eso, ¿verdad? Pero la justificación del hombre no es esa, válida delante de Dios. La justificación que vale delante del Señor es, verdad, la justicia de Cristo sobre el hombre pecador. Le es imputada la justicia al pecador. Entonces toda la justicia del Señor viene sobre la vida del hombre. Al venir esa justicia sobre la vida del hombre, ya la persona puede decir, ¿verdad? Puede entrar a la presencia de Dios, puede tener una relación con Dios, puede decir, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo está sobre él, y esa es la justicia de que el Señor va a ver en aquel día en todos seres humanos, en toda la humanidad. Judíos y gentiles pueden ser justificados, pueden ser declarados o hechos justos delante de Dios sobre la misma base que es la fe, ¿verdad? Por eso dice el texto que tomamos, justificados pues por la fe, ¿verdad? No es por obra, no es por lo que alguien o alguien más puede hacer por uno, sino lo que hizo Cristo por el hombre. Y el hombre tiene que creer en esa justificación, en ese sacrificio del Señor, hacerlo suyo, ¿verdad? Para declararse justo delante de Dios, para poder tener esa amistad con Dios, ¿verdad? La justificación es una declaración que se hace una sola vez, ¿verdad? Y tiene resultados eternos. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Es la vida eterna, ¿verdad? Que el Señor nos regala a cada uno, a todos nosotros. También el primer resultado de la justificación es que la enemistad que hay entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ha terminado por causa de que el hombre ha sido declarado justo por el sacrificio hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí se termina la enemistad. De otra manera, dice la palabra del Señor allá en Salmo 5:5 que Dios está airado con el que hace iniquidad, con el impío todos los días, ¿verdad? Aunque muchas veces dicen, no, Dios es amor. ¿Cómo va a ser eso de que Dios esté enojado con uno? Así lo dice la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros cuando estábamos en el tiempo alejados del Señor, pensábamos y decíamos, no, pues ¿cómo puede ser eso, verdad? Pero así lo dice y lo declara la palabra de Dios. Muchas veces creemos erróneamente porque no conocemos la palabra del Señor y la voluntad de Dios escrita en el libro, o sea, en la Biblia.
Dice allá, ¿verdad?, en Colosenses 1:21, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, dice, y enemigos, ¿verdad? No teníamos comunión con el Señor. Dice, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo las obras malas. Ahora el Señor nos ha reconciliado por medio de Cristo. Amén. Y a través de la reconciliación, ¿verdad?, viene la justificación al hombre, viene el perdón. El término griego que se traduce extraño significa que estaba alejado, cortados o separados de Dios totalmente. Cristo vino a quitar, ¿verdad?, esa separación para acercarnos a Dios. Antes de ser reconciliados, los seres humanos están separados completamente de Dios. Muchos dicen y agradecen a Dios, y decía un hermano, ¿verdad?, una hermana, todos decimos gracias papito Dios por este día, y muchas oraciones, ¿verdad?, que se ven, pero ¿cuántas oraciones de esas oye el Señor? Dios dice que, la palabra de Dios dice que no oye al pecador, ¿verdad? Pero sí oye, los oídos del Señor están atentos a la súplica de los justos, de aquellos que le invocan. El hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley, ¿verdad? Los ritos que se hacían antes de que Cristo viniera, la ley, la que se le declaró a Moisés allá en el monte Sinaí, todos los estatutos, ordenanzas, aquellos que debían ellos ejecutar para declarar. La ley dice, ¿verdad?, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero nadie podía cumplir completamente la ley. El único que la vino a cumplir es nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo, sabiendo que nuestra imperfección, nos quita la ley y nos regala la gracia, ¿verdad?, el perdón, que para que podamos entrar a su presencia. Bienaventurados, dice el Salmo 32, 1 y 2. Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Eso lo dijo el rey David allá en el Salmo 32, 1 y 2. ¿Verdad? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Y en la Biblia encontramos allí un ejemplo muy claro de una persona que le fueron perdonadas sus iniquidades. ¿Por qué? Porque de otra manera no podía salvarse, no podía tener acceso a la salvación, tener comunión con Dios. Y lo encontramos ahí en Lucas 23, 41, 43, cuando estaban aquellos hombres crucificados a la izquierda y a la derecha del Señor. Un claro ejemplo de un hombre que fue declarado justo o justificado, porque no tenía manera de cómo acercarse a Dios, no podía bajarse de allí y guardar la ley, las obras de la ley, para declararse justo, para tener vida eterna, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Mucha gente dice, yo hago esto, yo hago aquello, ¿verdad? Pero en lo que es la justicia de la fe, el hombre no tiene que hacer nada, solamente creer de todo corazón en el Señor, que Él le perdona sus pecados. Allá en Romanos 10, versos 9 y 10, dice la palabra del Señor, que más Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ahora, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Eso es Romanos 5, 8, 9 y 10, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿verdad?, en su muerte, en la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor nos ha reconciliado, nos ha salvado, nos ha dado vida, así como aquel hombre en la cruz del Calvario no podía en ninguna manera hacer obras de justicia, por decirlo así, ¿verdad?, que el hombre cree que se puede acercar a Dios a través de sus propios medios. Aquel hombre estaba ahí enclavado en la misma situación que nuestro Señor, que nuestro Salvador, pero qué dicha la que tuvo de que estaba crucificado a la par del Señor, ¿verdad? Yo creo que en toda su vida, en el peor momento de su vida, se convirtió en el mejor momento de su vida. ¿Por qué? Porque conoció al Salvador, porque no solo conoció, sino porque lo reconoció. Y dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos por causa de nuestros hechos que hemos cometido, pero este justo que está aquí ningún mal ha hecho. Y le dijo y clamó a Él, así como puede ser cualquiera persona hoy en día, así como hemos hecho nosotros, ¿verdad? Clamar a Él, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se conformaba a tener un recuerdo, a que Dios tuviera un recuerdo, pero el Señor no solamente le dijo, sí, me voy a acordar, sino que le dijo, desde hoy te digo, vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? El Señor grande, maravilloso, ¿verdad?, le dio la salvación a ese hombre, así como nos la ha regalado a cada uno de todos nosotros.
Así como el Señor se la quiere dar a todas aquellas personas que todavía están vagando, ¿verdad?, allá en el mundo. Vuelvo y retomo el texto que dijo mi hermano, por Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando habla de todos, habla de toda la humanidad sin acepción. Pero el 24 dice, siendo justificado gratuitamente, o sin pagar nada, es un regalo que Dios da. Dice, ¿por qué es justificado el hombre gratuitamente? Por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es el Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, y está esperando a todo aquel que le invoca su nombre, aquel que cree en Él, que le invoque para perdonarlo, para recibirlo como su hijo, ¿verdad? Para trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿verdad? Para trasladarlo de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que el hombre pueda acceder a la vida eterna. Y eso es solamente siendo justificados por el Señor, porque Él es el único que justifica al hombre, Él es el único que lo salva. Como le decía, allá en Romanos, ¿verdad? Del texto que quería tomar, Romanos 10:9-10, dice que si confesares con tu boca, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, a Cristo, ¿verdad?, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, ¿verdad? Así de fácil es la salvación, creerlo en el corazón, ¿verdad?, de todo corazón, y confesarlo con los labios, porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no quieren el compromiso de confesarlo con sus labios, ¿verdad?, y adquirir el compromiso con el Señor. Pero bueno, ahí está escrita la palabra del Señor, y es la única manera en que nos podemos acercar al Señor, todo ser humano, todo hombre sobre la tierra. Y si de no ser así, pues lamentablemente el hombre se va a perder. Así es que Dios les bendiga a todos. Voy a dejar a mi hermano pastor para que continúe. Así, hermanos, pues yo creo que eso siempre podemos nosotros, si meditamos en la palabra justificación, nadie, a través de la Biblia, vemos que nadie podíamos nosotros justificarnos delante de Dios. O sea que había algo imposible que Dios lo hizo posible. Y no solamente Dios lo hizo posible, sino que lo ha dado a conocer, como dice allá en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aun cuando nosotros no podíamos hacer más nada por uno mismo ni por el otro, Dios hace lo imposible posible. Que antes nosotros no podíamos tener esa relación con Dios, no podíamos tener esa participación de la vida eterna, no podíamos tener esa participación en la presencia de Dios, más a través de este regalo de Dios, más a través de la amnistía que Dios da, a través del perdón que Dios da, a través de la justicia que Dios da, dice que se manifiesta para salvación a todos los hombres. Ese es lo más hermoso, hermanos, de que nosotros, que ahora que somos justificados, ahora que vemos a través de la palabra lo que nosotros antes no podíamos hacer, ahora nosotros estamos contentos, nosotros nos gozamos, nosotros nos alegramos cuando hay esa presencia de Dios, cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos las promesas de Dios, cuando vemos lo que Dios está ofreciendo a nuestra vida, y es el por el cual también ofrecemos a través de estos monitores, a través de estos medios, de que también aquellos que están atrás de esos televisores pueden recibir la justificación a través de nuestro Señor Jesucristo, como la hemos recibido nosotros, porque ahora Amén. Sabemos y nos gozamos, porque antes no lo podíamos a través de nuestras obras, ni tampoco mucho menos como nosotros nos comportábamos. Y ahora vemos de que a través del sacrificio que hizo Jesucristo, es a través del medio que Dios nos ha justificado. Solamente que dice que nosotros a través de la fe, a través de que nosotros creamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, como decía mi hermano, y mencionaba a través de la palabra de Dios, que ese ladrón en ese momento es cuando le conoció, en un momento terrible, en un momento de problema, en un momento de vida o muerte. Ahí conoció a Jesús. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué situación tú estás? ¿En qué momento estás en esta hora que tú estás escuchando en este programa?
no es una casualidad, sino que ahora Dios está hablando a través de nuestros labios, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que ahí está redarguyendo tu corazón, pidiéndote que abras tu corazón para que pose Jesús en tu vida y que sea el mediador para que tú y Dios tengan esa comunión, para que tú y Dios tengan esa relación, para que tú, cuando llegues delante de Dios, tengas esa justificación delante de Él. Así, hermanos, sin más ya del mensaje, solamente nos queda invitarle a cada uno de ustedes, pues ahí van a estar los números para si ustedes gustan oración o que quieren estar reuniéndose con nosotros, no tenga dónde reunirse o quizás acaban de llegar a la ciudad. Ahí está el teléfono, llámenos, como también el horario de la iglesia. Amén. Y así vamos a darle gracias al Señor para ser despedidos en esta hora. Amén. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por permitirnos estar delante, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre eterno, a través de este medio, Señor. Que tú bendigas, que tú guardes, que tú seas, Padre mío, ministrando esos corazones, Padre mío, en el nombre de Jesús, y que tomes esa necesidad de cada uno de ellos, Padre eterno, en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.